Buenos días, soy el profesor Anthony Cuya y quiero hoy mostrarte algunos aspectos de la electroquímica. Vamos a hacer una introducción muy breve acerca de este tema, bastante importante porque nos habla sobre cómo la química y la electricidad se relacionan. Además de eso, sabemos que la energía eléctrica se puede transformar en energía química gracias a los descubrimientos que hicieron científicos como Faraday. Bien, hablaremos entonces de la reseña histórica de la electroquímica, la electrólisis, los elementos de los procesos electrolíticos y la electrólisis de sales fundidas. Bien, un poco de la historia de la electroquímica, cómo empezó y cómo está al día de hoy. Bueno, eh, hubo varios científicos que hicieron grandes aportes a la electroquímica, como por ejemplo Galvani, que hizo experimentos con ranas. En sus experimentos, él utilizó el cuerpo de las ranas muertas y les suministró electricidad. Al pasarles la corriente eléctrica por el cuerpo, él se daba cuenta que aunque ellas estaban muertas, sus músculos todavía reaccionaban, sobre todo las patas de estas ranas. De esa manera, pues él asoció la idea de los circuitos eléctricos con el cuerpo de un ser vivo. Luego está Volta, que construye la primera pila eléctrica. Luego Davy, que investigó la electrólisis, aunque no sabía que era electrólisis. O sea, él no en sus tiempos no se conocía la electrólisis como tal. Simplemente era un proceso en el cual se destruían algunas sustancias, pero no había el término aún en esos tiempos. Luego, pues, Faraday, que fue discípulo de Davy, investigó un poquito más en los estudios de su maestro y él introdujo la palabra electrólisis, ¿no? Que significa destrucción debido a la corriente eléctrica. Bien, ¿y qué podemos decir de la electrólisis? Bueno, recuerden que habían varios tipos de fenómenos mecánicos, físicos, químicos, nucleares, que permitían la división de la materia, ¿cierto? Entonces, un cuerpo se dividía por fenómenos mecánicos en partículas. Partículas se dividían por fenómenos físicos en moléculas y moléculas se dividían por fenómenos químicos en átomos. Bueno, y esto es lo que vemos aquí, un fenómeno químico, es decir, aquel fenómeno que puede destruir moléculas y formar átomos. Eso es lo que vamos a ver nosotros en esta clase. Bueno, va a permitir entonces que las sustancias se descompongan mediante nada más y nada menos que la electricidad. Continúa generándose nuevas sustancias que son simples o compuestas, o sea, van a generarse átomos, ¿ok? Bien, tenemos en la imagen justamente una electrólisis clásica, ¿no? En donde pues vemos cómo los átomos positivos y negativos se han separado y cada uno ha migrado hacia un lado de esta cubeta que vemos en la gráfica. Entonces, de eso es lo que se trata. Se trata de romper estas moléculas que tiene, pues, eh, que tenemos en la naturaleza, por ejemplo, la sal, por ejemplo, el carbonato. Se trata de romper estas moléculas para que se formen los átomos y esos átomos puedan luego utilizarse, ¿no? Entonces, en los elementos de los procesos electrolíticos, pues para que ocurra la electrólisis, tienes que tú conocer algo básico, qué componentes o elementos participan en la electrólisis. Y entonces por eso hemos puesto este gráfico, ¿no? Vamos a aprovechar el gráfico para entender un poco cómo ocurre la electrólisis. Bueno, para que ocurra esta electrólisis debe haber pues una fuente de voltaje o una fuente de poder o también se le llama pues también tiene otro nombre, la fuente de energía, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta fuente de energía? Bueno, ella es la que
justamente bombea los electrones de un sitio a otro, ¿no? Es una bomba de energía, ¿ok? Por eso es la fuente de energía. ¿Y qué puede ser esta fuente de energía? Puede ser una pila, puede ser una batería, ¿no? Puede ser unas máquinas especiales llamadas, pues, en sí fuente de poder que llegan hasta los 300 voltios. Va a depender de la potencia que tenga la máquina, ¿no? Una pila, por ejemplo, tiene la capacidad de 2 voltios, ¿no? Una batería puede ser de 8 voltios, pero si queremos ya cosas más grandes y cosas con mayor voltaje, te compras una batería más compleja, ¿no? Que tenga, que emita cargas de 300 voltios, 200 voltios. Bien, entonces pueden ser variadas las fuentes de voltaje, eso va a depender de qué es lo que encuentres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A esta fuente de voltaje se le va a unir unos cables, ¿no? Que son estos cables que ustedes pueden ver aquí claramente, ¿no? Es estos cablecitos. Y estos cablecitos están conectados a electrodos. Los electrodos son estas barras que generalmente son de metal, ¿ok? Son estas barritas que generalmente son de metal, en las cuales van a actuar como unos transmisores. Ellos son los que permiten que los electrones tengan una ruta por la cual viajar, ¿no? Entonces, ellos son de dos tipos, miren, ellos pueden ser ánodo o pueden ser cátodo, dependiendo de qué carga es la que ellos posean. El ánodo siempre se va a cargar de manera positiva, mientras que el cátodo se va a cargar de manera negativa, ¿ok? Entonces un electrón se llama ánodo y un electrón se llama cátodo. El electrón que tiene carga, el electrodo con carga negativa se llama cátodo, mientras que el electrodo de carga positiva se llama ánodo. Bien, entonces, pues esto permitirá, chicos, que los electrones tengan una ruta por donde viajar. Ahora, ¿cómo se decide cuál es ánodo y cuál es cátodo? Bueno, va a depender de la parte con la que la parte de la fuente de poder a la que esté unida el electrodo. Tú sabes que una fuente de poder tiene un polo positivo y tiene un polo negativo, ¿cierto? Una pila, seguro que has visto una pila, tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Ya, entonces el polo positivo va a ser el extremo de la pila que se va a unir con el electrodo positivo, en este caso el ánodo. El polo negativo se va a unir con el cátodo. Entonces, de esa manera nosotros sabemos cuál electrodo está actuando como ánodo y cuál electrodo está actuando como cátodo. Bien, bien chicos, entonces una vez que los electrones ya tengan un camino, digamos una ruta por la cual pueden viajar, entonces esos electrodos se pueden colocar dentro de una cubeta de agua, ¿ok? Puede ser una cubeta de agua, puede ser una cubeta de sal fundida, etcétera. Casi siempre es una cubeta de agua. Entonces, en este recipiente lleno de agua, este recipiente recibe un nombre, se llama celda electrolítica. ¿Ok? Celda electrolítica. Ese es el nombre que recibe la cubeta con los electrodos dentro. Bueno, y como te digo, casi siempre está llena de agua. ¿Ok? Bueno, esos chicos son pues los componentes, ¿ok? Esos son todos los componentes, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el, digamos, el proceso aquí de la electrólisis? Bueno, esto es lo más interesante, creo yo. Miren, ¿qué ocurre aquí? Vamos a suponer que en esa agua de que está en la celda colocamos unos 10 gramos de sal, ¿no? La sal que tienes en la cocina, esa sal la vas a colocar y mezclar en el agua. Entonces tú sabes que la sal se va a disolver muy bien en el agua. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando activamos pues la fuente de poder, ¿no? Entonces va a circular energía eléctrica a través de los electrodos. Y entonces el cátodo se cargará negativamente y el ánodo se cargará positivamente.
¿Y eso qué va a causar? Va a causar que la sal que ha entrado ahí pues en la cubeta se disocie, ¿me entiendes? Se rompa. Entonces la sal es una molécula, pero debido a la electricidad esa molécula se quiebra y libera iones. ¿Ya? Los iones son átomos con carga, entonces esos iones que libera pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? El de acá, este de acá es positivo. Y si es positivo, profesor, ¿cómo se llama? Bueno, se llama catión. Y si es negativo, el ion que libera, entonces es anión. Y los cationes, ¿hacia dónde viajarán? ¿Hacia el cátodo o hacia el ánodo? Siempre viajan hacia el cátodo. ¿Por qué? Porque el catión está cargado positivamente y el cátodo está cargado negativamente. Y tú sabes que signos opuestos se atraen. Igual pasa aquí, el anión está cargado negativamente, el ánodo está cargado positivamente. Y tú sabes que cargas opuestas se atraen. De tal manera, entonces, los iones positivos se van a ir al cátodo y los iones negativos se van a ir al ánodo. Eso siempre ocurre. A esos iones se les llama, cargas del electrolito, ¿no? El electrolito es la sal que hemos disociado acá en el agua y pues el electrolito ha formado estos iones. Bien. Ahora, algo más. ¿Qué es? Por aquí dice inertes y también dice activos. Ahora te explico. Miren, ¿qué ocurre? Los electrodos, chicos, sucede que pueden ser de esos dos tipos. Pueden ser inertes o pueden ser activos. ¿Cuándo van a ser inertes? Cuando el electrodo sea tan, digamos, tan difícil de romper con la electricidad, entonces vamos a decir que es inerte. Es decir, cuando ese electrodo sufra la corriente eléctrica, ¿no? Entonces ese electrodo va a seguir intacto, va a seguir tal cual era inicialmente. Entonces por eso se le llama inerte. El otro, que es el activo, en cambio, cuando pase electricidad y esté en contacto con la cubeta de agua, ese electrodo va a empezar a destruirse, a consumirse, se dice. Entonces al consumirse libera iones y contamina un poco el agua que está en la cubeta y pues eso podría traer dificultades en el experimento. Ahora los electrodos inertes, aquellos pues que no se consumen, pueden ser por ejemplo, esos electrodos los puedes tú obtener por ejemplo de platino, de paladio, de mercurio, de grafito, ¿ok? Esos electrodos, ese material no se va a consumir, mientras que el activo estará hecho pues de cromo, zinc, cobre, plata, y esos materiales sí se van a consumir. Bien, finalmente tenemos la electrólisis de sales fundidas. Aquí mucha atención. Ocurre, jóvenes, que como ustedes han visto, ya ahí está lo mismo, ¿no? El experimento. En la imagen está toda la experiencia, cómo ocurre la electrólisis, en este caso de la sal, ¿no? Para los que no saben, la fórmula química de la sal es cloruro de sodio. Entonces, como ustedes ven, después de la electrólisis, ¿qué ha pasado con el cloruro de sodio? Se ha quebrado, ¿no? Se ha destruido por completo. Entonces el sodio y el cloro han sido liberados. El ion positivo llamado catión y el ion negativo llamado anión han sido liberados. Y el sodio está viajando pues al cátodo, mientras que el cloro está viajando al ánodo. Eso es lo que estamos viendo claramente cuando observamos la electrólisis, en este caso de la sal o cloruro de sodio. Bueno, esto ocurre en sales fundidas. Ojo, una sal fundida es una sal que pasa a causa de la temperatura de un estado sólido a un estado líquido, ¿no? Para que eso ocurra, más o menos la temperatura en la que debe estar el medio salado debe ser de 800 grados Celsius. Es una temperatura elevadísima, ¿no? Entonces, en esa temperatura la sal pierde su estado sólido natural,
¿no? Porque es el que lo encontramos. En temperatura ambiental tú encuentras a la sal en estado sólido, ¿no? Pero si tú aumentas la temperatura del medio en el que está la sal a 800 grados, entonces la sal pierde ese estado y se vuelve líquida. Entonces, lo que tenemos dentro de esta cubeta, dentro de esta celda, es cloruro de sodio, pero totalmente fundido. Es decir, cloruro de sodio líquido. Es por eso que en esa cubeta solo hay cloro y solo hay sodio. No hay agua. Tú no ves ahí la molécula de agua. Solo hay cloro y hay sodio, porque solo hay sal fundida. Y entonces, esas electrólisis que ocurren en sales fundidas son características, ¿ok? Porque nos van a ayudar pues a comprender un poquito mejor los procesos electrolíticos. Ya en la próxima clase vamos a ver electrólisis en sustancias disueltas, ¿no? En soluciones acuosas, ¿no? Ahí ya vamos a ver cómo interviene el agua en la electrólisis, pero ahora no. Bueno, ocurre pues entonces que, como te había dicho, el sodio viaja al cátodo y gana electrones y produce sodio líquido. O sea, tú ves aquí cómo el sodio viaja pues al cátodo y una vez que haya gran cantidad de sodio en el cátodo, entonces esos sodios se van a unir, ¿no? Porque el sodio por sí solo no, pues no es estable. Entonces, un átomo de sodio solo en el medio ambiente es inestable. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Para que se vuelva estable, tiene que unirse a otro sodio. Y entonces forma una molécula de sodio, pues la cual va a estar en estado líquido. ¿Ok? Igual va a pasar con el cloro. El cloro, en su caso, va hacia el ánodo. Y en el ánodo, el cloro se une a otros cloros y forman pues un cloro molecular que es un cloro gaseoso, ¿no? El cloro, cuando es molécula, el cloro es gaseoso, ¿ya? Y es un gas venenoso, por si acaso, es un gas tóxico, es un gas de color amarillento. Bien, bien, entonces, además nosotros vemos ciertas reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, aquí esto lo puedes tú, así como lo he dicho de manera, pues, solo oral, también podemos explicarlo de una manera matemática, ¿no? Y sería de esta forma, ¿no? Dos cloros, a ver, disculpen, vamos a usar otra, ahí está, dos cloros, ¿cierto? Entonces reacciona y ¿qué ocurre? Se forma cloro gaseoso en el ánodo más dos electrones. Igual el sodio, ¿no? Dos sodios más dos electrones, porque estamos diciendo pues que el sodio gana electrones, el sodio se reduce. Entonces, ¿qué ocurre? El sodio al reducirse, pues se convierte en sodio líquido, ¿ok? No te dije acá arribita, pero el cloro no se reduce, el cloro se oxida, ¿ok? Y al oxidarse pierde electrones. Bueno, y si sumamos las dos ecuaciones, las dos reacciones químicas, es decir, la del cloro y la del sodio que tenemos, tenemos 2 sodio más 2 cloro, entonces me da 2 sodio más el cloro. ¿Ok? Esa sería nuestra reacción química final. Y esto siempre se va a mantener. ¿Me entiendes? Es decir, si yo tengo 2 sodios más 2 cloros, siempre voy a encontrar 2 sodios en estado líquido más un cloro molecular, ¿ya? En estado gaseoso. De esa manera, pues uno puede predecir también, ¿no? Cuánto es la cantidad de átomos que va a resultar después de someter a electrólisis al cloruro de sodio, lo cual es bastante importante porque nos ayuda a calcular, eso es lo más importante, nos ayuda a calcular y a predecir la cantidad de sodio y cloro que se está formando, ¿ok? Bueno chicos, esta sería la clase de hoy, espero que se haya entendido, ya saben que si tienen alguna pregunta solo lo escriben, me escriben y pues yo estaré gustoso de aprender más de ustedes, ¿no? De sus preguntas y de sus comentarios y también de sus críticas, ¿por qué no? Muchas gracias chicos, ya nos vemos en otra oportunidad con química o con biología.